fotografía en capa química nos va a permitir entonces separar los compuestos y luego identificarlos. Tenemos aquí una placa, que puede ser una placa de vidrio, puede ser una placa de aluminio, donde vamos a colocar una capa muy delgada del absorbente, que va a ser la fase estacionaria. Ese absorbente puede ser sílica gel, puede ser óxido de aluminio, puede ser celulosa, etcétera, ¿no? O sea, se coloca una capa muy delgada, hay unos equipos para poder preparar estas capas finas, se deja, una vez que hemos preparado, vamos a activar, ¿sí? Se activa en un horno de secado para que se seque totalmente la placa. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo una cromatografía de absorción, la placa, la capa fina, debe estar totalmente seca, ¿ya? Muy bien, una vez que hemos activado, nosotros vamos a aplicar en un punto determinado, hay que medir, etcétera, eso lo vamos a hacer también en prácticas, vamos a aplicar la muestra con un capilar, ¿no? Entonces, nuestra muestra que va a estar, no podemos aplicar una muestra seca, una muestra disuelta, ¿ya? Una muestra líquida. Muy bien, luego vamos a colocar nosotros en la cámara cromatográfica, donde colocaremos la mezcla de solventes. Importante que los solventes siempre tienen que estar por debajo del nivel de la aplicación de la muestra. ¿Ya? Entonces, normalmente, colocamos la placa vertical, si no se puede casi vertical, y vamos a ver entonces que la fase móvil comienza a ascender, 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 hasta llegar a un límite. Mientras tanto, como hemos colocado una muestra, también los componentes se van a ir separando. ¿Por qué? Por migración diferencial. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos llevado a cabo entonces la corrida cromatográfica, la separación, entonces vamos a nosotros a poder ver las manchas o a veces utiliza reveladores. Cada manchita que obtengamos va a corresponder entonces a un determinado compuesto. Vamos a explicar mejor con esta otra imagen. Nosotros trabajamos con los cromatofolios, ¿no? Los cromatofolios es una placa de aluminio cubierta de sílica gel, que ya viene activada, etcétera. Yo no tengo que activar. Entonces, cortamos de un tamaño determinado, se corta de un tamaño determinado en este caso el cromatofolio, y pues lo que vamos a hacer es, siempre hay que dejar por lo menos 1 centímetro desde la base hasta los puntos de aplicación, colocamos nuestras muestras, podemos aplicar con capilares, también lo que yo hago es rayar con lápiz la parte superior, o sea, o cortamos también con un lápiz de grafito, la sílica, para ver hasta dónde va a ser la corrida cromatográfica. Y entonces, una vez que hemos aplicado, miren, en el paso 3, estamos viendo la aplicación. Aplicamos y después llevamos entonces a la cámara cromatográfica donde tenemos la fase móvil. Entonces vamos a dejar que corra en la fase móvil, se tapa, hay que esperar que se lleve a cabo la corrida cromatográfica. Cuando sé que ha terminado, cuando llegue al límite superior que nosotros hemos definido, ¿ya? Después vamos a tomar nuestra placa donde ya se llevó a cabo la corrida y puedo usar un revelador. A veces los componentes son de color y podemos calcular el factor de retardación, que es el factor RF. ¿Ya? Entonces, muy importante. Miren, nosotros hacemos de esta manera, como está acá. Yo uso un vaso precipitado, donde vamos a cubrir con papel filtro por dentro. ¿Por qué con papel filtro? Porque los solventes que utilizamos generalmente son algunos vaporizables. Entonces, al poner papel filtro, hace que humedezcamos también el papel filtro con el solvente y hacemos que toda la cámara se sature con los vapores, de tal manera
que la corrida cromatográfica, la separación, la elusión, sea homogénea. ¿Ya? Esto es muy importante, miren, porque nosotros, gracias a que podemos calcular el factor de retardación de cada mancha, yo puedo luego, comparando con tablas o habiendo utilizado patrones, puedo identificar los componentes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para que ustedes entiendan, ¿no? Entonces, repito, una vez que hemos aplicado, llevamos a cabo la corrida cromatográfica, sacamos nuestra placa cromatográfica, podemos utilizar un revelador o no, es decir, para que se vean las manchas, y puedo calcular el RF de cada mancha, el factor de retardación de cada manchita, 1, 2, 3, voy a calcular su factor de retardación, ¿no? Muy bien, ¿cómo se calcula este RF? El RF se calcula de la siguiente manera: distancia recorrida por cada mancha, por supuesto mancha X, sobre la distancia recorrida por el solvente. El solvente es la fase móvil, ¿ya? La fase móvil. Muy bien. Entonces, miren, ¿cómo se calcula el frente del solvente? Debemos calcular desde el nivel donde hemos aplicado la muestra hasta el límite superior donde ha corrido el solvente. Normalmente esta parte lo que yo hago es cortar con la sílica, con un lápiz de grafito o con un estilete, pero solamente la sílica, ¿no? Para que pongamos un límite y que de ese límite no pueda subir más el solvente. Entonces, mi distancia del solvente será desde la línea de aplicación de la muestra hasta el límite donde ha subido el solvente. Entonces, yo tengo aquí distancia recorrida por el solvente, 5,6 centímetros. La mancha 1, que sería esta, ha recorrido, supongamos, 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo el ERF? El ERF se calcula 1, que sería esta distancia, atiendan, 1, 1 centímetro, sobre la distancia del solvente, 5,6. Y eso me da 0,17. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en el caso del HRF, no es nada más que el RF por 100. ¿Por qué? Porque en muchas farmacopeas está descrito como HRF. Es el RF por 100. RF por 100. Entonces, eso 0,17, porque me salía 17,86, me va a dar entonces HRF 17,86. El HRF, RF por 100. ¿Para qué me sirve? Miren, si yo estaría trabajando con las antraquinonas, que es un grupo de metabolitos secundarios muy importantes, entonces, si yo sé, comparando con tablas o habiendo utilizado un patrón de referencia, yo puedo decir, a ver, el HRF de tablas me dice si el RF está entre 15 a 20, se trata de el metabolito secundario denominado cenidina A, ya que es una antraquinona que tiene una acción laxante. Entonces, entonces ya sé que esta manchita que voy a ver acá, entonces, ya. Entonces digo, esta, estoy pintando el color amarillito, esta había sido la cenidina A. Entonces, fíjense qué interesante. Yo puedo separar, pero también exactamente gracias al RF podría yo determinar qué compuesto es, ¿sí? Y ver si realmente cumple con lo que dice la farmacopea, ¿no? ¿Cuándo utilizo tablas? Cuando exactamente los valores, es decir, los solventes que vayamos a utilizar, sean los mismos. Es decir, que las condiciones de nuestra cromatografía sean las mismas como está descrito en la bibliografía. Bien, a ver, ustedes calculen, por favor, para el segundo compuesto. La mancha 2 me dice que tenemos 2,3 centímetros. ¿Cuál sería el RF?
¿Cuánto sería el ERF? 0,41, doctora. Ya. ¿Y el HRF? 41,07%. Perfecto, muy bien, así de simple. ¿Han visto qué fácil? Entonces, ese dato yo lo comparo con tal. Seguramente, como estoy trabajando con las hojas de C, puede ser que corresponda a reina o algún otro compuesto, ¿no? Entonces, de esa, no, pues este dato es cenidina D, creo que me da, pero no interesa, ¿no? Entonces, lo que nos va a servir, ese 41%, yo lo voy a comparar con datos de tablas. Entonces, pues, esta segunda mancha corresponde a la cenidina D, que es otro componente de las hojas de C. Entonces, la cromatografía es una belleza porque me permite, como les decía, nos va a permitir separar y calculando el ERF podemos identificar los compuestos. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver un video para poder entender un poco más esta aplicación. No vamos a ver todo el video, dura 8 minutos, solamente vamos a ver los primeros 5 para que ustedes vean la aplicación de la cromatografía en capa fina. Luego vamos a entrar a ver cromatografía en columna y también vamos a ver otro video. Vamos a ver 3 videos para poder explicar toda esta parte de los métodos cromatográficos. ¿Bien? Voy a compartir entonces el video y después podemos ver si tienen preguntas. Esperen un segundito. Perdón, doctora, yo tengo preguntas. Dime, Sobre dime. el ejercicio. Es sobre el Sí. ejercicio. Quería saber de dónde sale 17,86. Ya, a ver un segundito, ¿dónde estamos? Ya. Si tú divides, a ver, un minutito, está bien tu pregunta. A ver, ¿cómo les he dicho que se calcula el ERF? Dividiendo la distancia recorrida por la mancha sobre la distancia recorrida por el solvente. ¿Ve? Les había indicado que esta mancha 1, que esta manchita 1, esta primera, era 1 centímetro. Desde el punto de siembra hasta el punto medio es 1 centímetro. Este es 1 centímetro. Y aquí tengo, entonces, 1 centímetro. La distancia recorrida por el solvente, que es desde aquí, ¿no?, hasta aquí arriba, es 5,6. Entonces, 1 dividido entre 5,6 me va a dar 0,17857, ¿no? Por 100 me da este valor, porque aquí faltaría el 86, nos daría entonces 17,86. Este valor multiplicado por 100 me da 17,86. ¿Por qué? Porque estoy calculando el HRF. El HRF no es nada más que el RF por 100. ¿Te quedó claro? Sí, doctora, todo claro. Ya, perfecto, ¿no? Gracias. Y la segunda mancha, que era esta otra, ¿no es cierto? Esta otra, ¿de dónde calculamos? ¿De dónde sale? ¿No? Vamos a ver, entonces. Esta va a salir, a ver qué color voy a poner que sea más notorio, un amarillito. Va a ser desde aquí, desde el punto de la siembra, hasta aquí, ¿no? Aquí teníamos 2,3, toda la distancia. 2,3 dividido entre 5,6 nos daba 0,41. Por 100, 41. Y ese dato lo comparamos con datos de tablas. ¿Ya? Bien, entonces, ahora vamos a compartir el video, luego veremos el otro y vamos a ver lo de la cromatografía también en columna. Un segundo, pero tengo que dejar de compartir para mostrarles el video.
Los objetivos de la siguiente presentación son, en primer lugar, justificar brevemente el fundamento básico del conjunto de técnicas cromatográficas para, a continuación, describir la técnica de la cromatografía en capa fina y el proceso experimental para su aplicación. Por último, se mostrará un ejemplo de la aplicación de dicha técnica al reconocimiento y evaluación de la pureza del ácido acetilsalicílico, obtenido mediante la reacción de esterificación del ácido salicílico con anhidrido acético. La cromatografía en capa fina, como el resto de técnicas cromatográficas, se basa en la distinta afinidad que poseen los componentes de una mezcla entre una fase estacionaria y otra fase móvil que se desplaza a través de la primera. En el caso de la cromatografía en capa fina, generalmente la fase estacionaria es una capa de gel de sílice capaz de absorber agua en su superficie y que está depositada sobre una lámina de aluminio para darle consistencia. La fase móvil o eluyente suele ser una mezcla de disolventes que asciende por capilaridad a través de la fase estacionaria, arrastrando más o menos velozmente cada componente en función de su mayor o menor afinidad por la fase estacionaria o por la fase móvil. Esta mayor o menor afinidad va a venir dada habitualmente por la relación entre la polaridad de las moléculas que componen la mezcla y la polaridad del eluyente, ya que, siendo la fase estacionaria una fase claramente polar, podremos obtener distintas separaciones jugando con la polaridad del eluyente. Para eso podremos utilizar mezclas de disolventes a veces bastante complejas para lograr la polaridad adecuada que nos permita la separación deseada. Por ejemplo, en este caso, si A es el componente que tiene mayor afinidad por la fase móvil y C el que tiene mayor afinidad por la fase estacionaria, cuando el eluyente asciende a través de la fase estacionaria, podremos observar cómo poco a poco van separándose los componentes formando manchas separadas, ya que el componente A es arrastrado preferentemente por la fase móvil, mientras que el C es el que queda retenido preferentemente por la fase estacionaria, teniendo B un comportamiento intermedio. A medida que el eluyente va ascendiendo, la separación se va haciendo mayor hasta lograr una separación lo suficientemente adecuada para permitir la caracterización de los distintos componentes de la mezcla. Para aplicar esta técnica, en primer lugar se corta la placa cuidadosamente en función de la cubeta cromatográfica que se vaya a utilizar, teniendo en cuenta lógicamente su tamaño, y también deberemos considerar el número de manchas que tengamos que desarrollar. Posteriormente se traza con lápiz una línea sobre la cual aplicaremos las manchas de la muestra. Esta línea base deberá estar situada de modo que quede por encima del nivel del eluyente, de modo que éste no disuelva las manchas. Con un capilar se realizan sucesivas aplicaciones de cada muestra en sus puntos correspondientes, que habremos identificado antes, pues por supuesto con claridad, y de modo que dejemos secar cada mancha antes de una nueva aplicación de la muestra, para que, logrando una concentración adecuada, estas manchas no sean demasiado extensas. Posteriormente se deposita la placa con ayuda de unas pinzas dentro de la cubeta, que habrá estado, y esto es importante, previamente tapada con el eluyente introducido, de modo que el aire en su interior se encuentre saturado con los vapores del eluyente. Poco antes de que el frente del eluyente alcance el extremo superior de la placa, se retira con las pinzas y rápidamente se marca con un lápiz el frente de disolvente. Esto hay que hacerlo con rapidez, ya que muchas veces los eluyentes son muy volátiles y el frente del disolvente deja de observarse rápidamente. La identificación de los componentes de la mezcla puede realizarse de distintos modos.
El más sencillo y claro es el empleo de patrones de sustancias puras de referencia. Por ejemplo, si este es el desarrollo de las manchas de una muestra problema y esta es la mancha correspondiente al componente a una sustancia pura que previamente hemos introducido aquí como patrón, pues es bastante probable que esta mancha corresponda al componente A. Por tanto, hemos identificado su presencia en la mezcla. Otro modo de identificar sustancias o grupos de sustancias es mediante la llamada razón de migración o coeficiente R sub F. Se define como el cociente entre la distancia entre una determinada mancha y la línea base y el recorrido total del huyente. En este caso, por ejemplo, B partido por A sería la razón de migración o coeficiente R sub F de esta mancha. Este coeficiente, siempre que utilicemos unas mismas condiciones en cuanto al huyente y en cuanto a fase estacionaria, es bastante reproducible y, como comentábamos anteriormente, permite una identificación relativamente clara de sustancias o grupos de sustancias. Es importante precisar que muchas veces las manchas son poco visibles a la luz ordinaria, pero lo son bajo la luz ultravioleta, bien porque contengan sustancias fluorescentes o bien porque la propia capa tiene una sustancia fluorescente que emite una luz de color verdoso y de esa manera los distintos componentes de la mezcla, como veremos posteriormente, pueden apreciarse como manchas oscuras. Cabe también indicar que habitualmente se emplean sustancias reveladoras que producen coloraciones específicas para determinados grupos de sustancias, bien a la luz visible o por fluorescencia bajo luz ultravioleta. En este ejemplo podemos observar el desarrollo de un problema que consiste en el producto obtenido tras la síntesis del ácido acetilsalicílico. Podemos observar aquí la mancha problema junto con la mancha correspondiente a un patrón de ácido acetilsalicílico puro y un patrón de ácido salicílico que es la impureza que probablemente pueda estar presente en dicho producto. Podemos observar entonces cómo a la misma altura del patrón de ácido acetilsalicílico tenemos la mancha de la muestra problema y aquí a la altura del ácido salicílico no tenemos ninguna mancha. Luego, por tanto, podemos considerar que el producto obtenido es ácido acetilsalicílico de una pureza elevada. Si aquí hubiéramos obtenido otra mancha, podríamos entonces considerar que había una impureza importante de ácido salicílico. Así pues, en esta presentación hemos explicado los principios básicos de la cromatografía en capa fina, como ejemplo representativo de las técnicas Ya, muy bien. Entonces, hay 93 personas. Si alguien más que, cuando ya digamos 98, veremos si me avisan, por favor. Si alguien quiere, si algunos compañeros quieren entrar, pues ya estamos con 92 personas. Creo que con ese video ha quedado más clara la explicación, ¿no es cierto?, de la importancia que tiene la cromatografía en capa fina, como ese factor de retardación se conoce también como factor de migración, ¿no?, como coeficiente de migración, tiene diferentes nombres. Nosotros lo llamamos RF, factor de retardación, ¿ya? Bien, ahora, miren, vamos a ver el otro tipo de cromatografía. Como ustedes han podido ver, la cromatografía en capa fina es un tipo de cromatografía líquida porque la fase móvil es un líquido. Ahora pasaremos a ver el siguiente tipo de cromatografía que es muy utilizado también, que es la cromatografía en columna. La cromatografía en columna también es un tipo de cromatografía líquida. Es la percolación uniforme de un líquido a través de una columna. Doctora, No estoy compartiendo, perdón. ¿no? Sí, sí, sí. No, Gracias. doctora, la verdad. Sí, sí, me olvidé. Ahora sí.
Ok, perfecto. Miren, entonces, aquí estamos viendo, tal vez voy a abrir una sala más, veremos cromatografía, si aumenta alguien más, voy a abrir otra sala. Espérenme, por favor, aquí estamos. Entonces, miren, tenemos la cromatografía, como les decía, la percolación. Aquí, primero, en esta imagen tenemos una columna cromatográfica, es una columna de vidrio. ¿Ya? El diámetro es variable, dependiendo de qué tipo de columnas manejemos, tiene una llave importante, y entonces esta columna se llena de sílica gel, óxido de aluminio, Cefadex, alguna sustancia absorbente porosa que va a permitir entonces que las sustancias vayan pasando, atravesando, percolando a través de la fase estacionaria. ¿Cómo se define? Es la percolación uniforme, va a percolar, lixiviar, lo mismo, dice de un líquido a través de una columna que contiene una sustancia uniformemente dividida. La sustancia uniformemente dividida es la fase estacionaria, ¿ya? Que va a retardar selectivamente el paso de las sustancias, ¿no? Bien, entonces, si les voy a explicar un poquito más. La fase estacionaria puede ser sílica gel, óxido de aluminio, Cefadex. Los eluentes, que va a ser un líquido, es una mezcla normalmente de solventes. La elección de la mezcla de solventes depende de lo que queremos separar. Todo está descrito en las farmacopeas, qué solventes vamos a utilizar en función de las sustancias que queremos separar. ¿En qué consiste? Viendo un poco más en este caso, miren, todos nosotros tenemos ya nuestra columna, que tenemos, es la matriz de la columna, que va a tener óxido de aluminio, sílica gel, etcétera. Se coloca la muestra disuelta también en un líquido, ¿ya? Y luego agregamos los solventes. Entonces, como la llave está abierta, el solvente va a comenzar a percolar, es decir, va a comenzar a pasar a través de la columna y en su paso, igual que la cromatografía en capa fina, va a ir entonces arrastrando las sustancias, ¿no? Va a ir separando las sustancias. Entonces, pero aquí lo que hacemos es recibir en unos frascos, vamos a ir recibiendo las fracciones, que aquí estoy fraccionando, ¿no ve que les he hablado de fraccionamiento? Fraccionando, voy a recibir fracción 1, fracción 2, fracción 3, y si fuera una sustancia de color, entonces cuando llegue cambie de color rojo, una sustancia que estamos separando, entonces voy a recibir esta fracción y luego la otra, entonces voy a ir fraccionando. Ahora, ¿qué hago? En cada fracción puedo utilizar pruebas de identificación o puedo leer su absorbancia, ¿no? Para ver qué compuestos tenemos. Ahora, algo importante, chicos. En muchos casos, la muestra que estamos separando va a ser toda del mismo color, o verdecita, o amarilla, o no tiene color directamente, ¿no? Transparente. ¿Cómo entonces voy a recibir mis fracciones? En función del tiempo. Entonces yo puedo decir, o en función del volumen también, voy a recibir 12 ml, ¿ya? Entonces recibo 12 ml en un frasquito, separo, 12 ml, o lo puedo hacer, voy a recibir una fracción cada 2 minutos, ¿ya? 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos, ¿no? Entonces, y en cada tubo que obtenga, en cada fracción que obtenga, puedo hacer absorbancia o puedo hacer las pruebas químicas, ¿no? Para ver en qué fracción he encontrado la sustancia que estoy separando o la sustancia que me interesa, ¿no? La cromatografía en columna es excelente, nos permite separar. ¿Qué es lo de bueno con la cromatografía en columna? Como se trabaja con mayor cantidad de muestra, esta sustancia, digamos, donde he encontrado la actividad, donde he encontrado el principio activo, podría utilizar esa fracción, podría utilizar para hacer pruebas biológicas. ¿Se acuerdan? Que cuando hablábamos de las pruebas a nivel de tamizaje y pretamizaje, decía, se utiliza el extracto crudo o puedo utilizar la fracción también, ¿no? Entonces, podría yo utilizar esta fracción evaporando el solvente, etcétera,
podría utilizar para hacer pruebas biológicas, ¿no? Eso es, ¿ya? Entonces, muy importante la cromatografía en columna y también muy utilizada. Vamos a ver, les explicaré la cromatografía en gaseosa más y luego vamos a ver directamente 2 videos para no estar cambiando de video otra vez todo el tiempo, ¿ya? Entonces, directamente voy a explicarles la cromatografía gaseosa más y vamos a ver ambos videos. Miren, luego tenemos la cromatografía gaseosa. La cromatografía gaseosa ya no es una cromatografía líquida, ya no. ¿Por qué? Porque su fase móvil es un gas, ¿ya? La fase móvil es un gas. Entonces, por eso se llama cromatografía gaseosa. En este caso, vamos a ver entonces que la fase móvil es un gas. ¿Podemos tener cromatografía gas líquido? ¿Cuándo es líquido? Cuando, ¿sí? Aquí vamos, ahorita les explico en qué consiste. El líquido cuando la fase estacionaria va a ser un líquido, ¿ya? Y va a ser sólido cuando nuestra fase estacionaria va a ser un sólido, ¿ya? Entonces, antes les explicaré en qué consiste el equipo para luego ver cómo se realiza esta cromatografía. Como es una cromatografía gaseosa, aquí va a estar el recipiente diluyente, es un gas, va a estar en un recipiente especial, y tenemos aquí entonces las columnas cromatográficas, pero estas columnas, en el caso de la cromatografía gaseosa, son delgadas y son largas, ¿no? Además que están como enrolladas, son largas, ¿ya? Muy bien, entonces, y finalmente, aquí también va a pasar, aquí hay un lugar donde se dice jeringa de inyección de la muestra, lugar para colocar la muestra, y vamos a ver que toda esta separación que vayamos a realizar, luego va a ser detectada por un procesador y va a pasar a un registro de un cromatograma. Este cromatograma se tiene que interpretar también trabajando con patrones, ¿no? Entonces, algo importante, que este tipo de cromatografía se lleva a cabo a una temperatura alta. ¿Por qué? Miren, nosotros, una vez que colocamos la muestra, tiene que ser vaporizada, ¿sí? Para vaporizar hay que subir a una temperatura alta, ¿ya? Entonces, se coloca la muestra vaporizada, aquí entra el gas, entonces aquí tenemos un horno de temperatura programada, y no se olviden que entonces la fase móvil es un gas. Entonces, el gas va a ir arrastrando y separando los componentes a través de las columnas. Estos componentes van a ser detectados luego por un sistema de detección y vamos a obtener un gráfico que se denomina cromatograma. Cada línea, curva que estamos viendo va a corresponder a un determinado compuesto. En realidad, entonces, algo importante, que la sustancia que se va a analizar debe vaporizarse, ¿no? Debe vaporizarse, por eso se somete a una temperatura alta. Entonces, tienen un sistema de registro complementario y algo que no está aquí, algo importante es entonces que esta cromatografía gaseosa no es muy apropiada para sustancias termolábiles, es decir, para sustancias que podrían dañarse con la temperatura. Muy utilizada la cromatografía gaseosa, anoten, para el estudio de los aceites esenciales. ¿Por qué? Porque los aceites esenciales son sustancias que pueden evaporarse, ¿ven? Que pueden vaporizarse. Entonces, se utiliza mucho para el estudio de aceites esenciales, ¿no? Eso es. Entonces, vamos a ver ahora los 2 videos de cómo se prepara la cromatografía en columna, luego vamos a ver un poquito más, vamos a profundizar de lo que en términos generales yo les he explicado la cromatografía gaseosa. Entonces, otra cosa importante que me olvidé explicarles, chicos, es que el relleno, ¿no? Como esta es en estas columnas, vamos a tener la fase estacionaria, puede ser un líquido, ¿no? Si es un líquido, normalmente va a estar sobre una sustancia sólida inerte, ¿sí?
una capa muy, muy delgada de una sustancia sólida, inerte, que puede ser ladrillo refractario, sobre la cual se pone un líquido, que es como un gel, que va a rellenar entonces todas las columnas. Esto es cuando se trata de una cromatografía líquida, ese gas líquido. No se olviden, la fase eluyente, la fase móvil es un gas, y la fase estacionaria en este caso sería un líquido. Y es sólido cuando el relleno que va a estar en la columna, ¿sí?, va a ser un sólido, así de simple, ¿ya? Entonces podemos tener gas líquido o podemos tener gas sólido. A ver, quiero ver cuántos estamos en el aula para ver si vamos a abrir más. Son 97. A ver, abriré nomás otra aula por si acaso. Espérenme un segundo, por favor. Ya, he creado entonces la sala 2, por si acaso, ya estamos con 96, veremos si es necesario, si no, pues mejor como estamos, con la sala para mí es mejor. Bueno, voy a entonces compartir el siguiente video. La cromatografía en columna. Si había una pregunta, ¿alguien me estaba hablando? Sí, Carola. Dime, Carola. Carola. Se marca, doctora. Ah, ya, está bien. Ya, comparto, ¿ya? Voy a compartir a los dos. Primero uno, luego el otro. La cromatografía en columna es una de las técnicas de separación más utilizadas en química orgánica, pues permite separar y purificar cantidades apreciables de compuestos presentes en una mezcla. No obstante, es imprescindible conocer previamente las condiciones de separación de la mezcla problema en cromatografía en capa fina, para poder abordar con éxito la separación de dicha mezcla por cromatografía en columna.
Como todas las técnicas cromatográficas, la cromatografía en columna se basa en la afinidad relativa de los compuestos que se desea separar, por una fase estacionaria y una fase móvil. Las fases estacionarias, también llamadas adsorbentes, más comunes en cromatografía en columna son la gel de sílice y la alúmina. La fase móvil, también llamada eluyente, puede ser agua o cualquier disolvente adecuado a la polaridad de los componentes de la mezcla que se desea separar, aunque es habitual utilizar una mezcla de disolventes. La cromatografía en columna comienza por la colocación de la columna, cuyo tamaño debe ser adecuado a la cantidad de mezcla que se desea separar, en un soporte vertical. La columna se situará a una altura tal que permita la colocación de un matraz Erlenmeyer inmediatamente debajo de ella. El operador debe asegurarse de que la llave de la columna está suficientemente apretada para evitar fugas de líquido una vez llena, pero su giro se puede realizar empleando una sola mano. A continuación se toma una pequeña porción de lana de vidrio o algodón y se le da forma de galleta. Nunca debe compactarse en forma de bola, ya que impediría el paso del eluyente. La galleta se deja caer en la columna, situándola en la parte del estrechamiento con ayuda de una varilla de vidrio larga. En ningún caso debe introducirse dentro del estrechamiento de la columna, ni mucho menos en el orificio de la llave. Una vez situada la galleta, se coloca con ayuda del embudo de sólidos una pequeña cantidad de arena de mar, de manera que su altura llegue desde el estrechamiento a la parte de la columna de máximo diámetro. Típicamente esta distancia es de unos 10-12 milímetros. Lograremos así que la fase estacionaria salga por la parte inferior de la columna a través del algodón, al tiempo que favorece el proceso de compactación de la misma. Con ayuda de la varilla agitadora de vidrio, se prepara una suspensión espesa del adsorbente en el eluyente y se añade suavemente, a través del embudo, sobre el eluyente que se encuentra ya en la columna. Se abre la llave para que salga lentamente el exceso de eluyente para asegurar un empaquetamiento uniforme del adsorbente. A medida que desciende el nivel de eluyente, se han de añadir pequeñas porciones del mismo para despegar el posible adsorbente que permanezca en la parte superior de la pared de la columna. Es crucial que el adsorbente que se va empaquetando en la columna nunca se quede seco, ya que se crearían canales y burbujas de aire en el lecho, provocando una pobre separación de la mezcla de compuestos. Una vez que todo el adsorbente está empaquetado en la columna y cubierto por el eluyente, se añade cuidadosamente, a través del embudo de sólidos, arena de mar hasta que alcanza aproximadamente 1 centímetro de altura sobre el adsorbente. Con ayuda de la pipeta y el aspirador de pipetas se deposita la mezcla de compuestos en la parte superior de la fase estacionaria, teniendo gran cuidado de no crear cráteres en el adsorbente ni salpicar las paredes de la columna de vidrio con la mezcla de compuestos que se desea separar. Una vez depositada la mezcla sobre el adsorbente, se abre la llave para que ésta penetre en la lúmina y se cierra en cuanto el nivel de la mezcla de colorantes alcanza la interfaz entre la arena y la parte superior del adsorbente. Se limpia la pipeta y se añade una porción de eluyente igual al volumen de mezcla de colorantes que se colocó anteriormente en la columna. Y se abre la llave de la columna, dejando que el nivel de agua descienda hasta la interfaz arena-adsorbente, prestando atención a que nunca se seque el adsorbente. Hay que repetir la operación añadiendo pequeñas porciones de eluyente 3 o 4 veces para asegurarse de que la mezcla de colorantes queda absorbida en el interior de la columna de alúmina. Una vez absorbida la mezcla de compuestos que se desea separar, se llena la columna con el eluyente. Para ello se comienza nuevamente depositando pequeñas porciones del mismo con ayuda de la pipeta, sin perturbar la parte superior del adsorbente. Cuando se alcanza cierta altura de líquido sobre la columna, se prosigue llenándola con ayuda del frasco lavador que contiene el eluyente. Una vez llena, se abre la llave y se empieza a recoger el eluyente en un matraz Erlenmeyer etiquetado con el número 0. Se recoge un volumen equivalente al volumen muerto de la columna rellena. Ya que estamos separando compuestos coloreados, se observa cómo descienden a través de la fase estacionaria, siendo su velocidad de descenso inversamente proporcional a su grado de absorción sobre la lúmina. Una vez recogido el volumen de fase estacionaria, se comienza a recoger el eluyente a medida que emerge de la columna en los viales numerados. Se recogen cada uno de ellos
4 o 5 mililitros de fase móvil. En este caso podemos observar directamente la concentración del colorante que está emergiendo de la columna. La cromatografía en columna se puede desarrollar por gravedad o aplicando aire a presión en la parte superior de la misma. Una vez que ha emergido completamente el primer colorante, se puede cambiar el eluyente para evitar que se demore excesivamente la salida del segundo colorante. Para ello, hay que hacer descender el nivel de agua hasta la arena de la parte superior, y después de cerrar la llave, añadir etanol del 95% y continuar la elución. Si las sustancias que se desea separar no son coloreadas, el procedimiento anterior es igualmente válido, con la única diferencia de tener que recoger a ciegas las fracciones de eluyente a medida que emergen de la columna por gravedad o a presión. El seguimiento de los componentes que van emergiendo disueltos en el eluyente se ha de realizar mediante cromatografía en capa fina, utilizando placas provistas de un absorbente que contenga una pequeña cantidad de sustancia fluorescente. Con toda su potencia de técnica de separación y su capacidad de proporcionar compuestos de alto grado de pureza, realizar correctamente una cromatografía en columna requiere una dosis considerable de habilidad manual y destreza técnica. Aún así, solo con la experiencia se conseguirá dominar la técnica. Viendo, ¿no? .8 °C respectivamente, es extremadamente sencilla mediante la cromatografía de gases, pero casi imposible con destilación convencional. Aunque Marta .8 °C respectivamente, es extremadamente sencilla mediante la cromatografía
La cromatografía de gases es una de las técnicas más versátiles y ubicuas en los laboratorios, y se usa mucho en la determinación de compuestos orgánicos. Por ejemplo, la separación de benceno y ciclohexano, cuyos puntos de ebullición son 80.1 y 80.8 grados centígrados respectivamente, es extremadamente sencilla mediante la cromatografía de gases, pero casi imposible con destilación convencional. Aunque Martin y Singh inventaron la cromatografía líquido-líquido en 1941, la introducción de la cromatografía de partición gas-líquido por James y Martin una década después tuvo una repercusión mayor e inmediata por dos razones. La primera que, al contrario de la cromatografía líquido-líquido en columna que se operaba manualmente, la cromatografía de gases requirió instrumentos para su aplicación. Esta se desarrolló gracias a la colaboración de químicos, ingenieros y físicos, y los análisis fueron mucho más rápidos y se hacían en pequeña escala. La segunda fue que la industria petrolera, con su desarrollo, debía mejorar el control analítico, por lo que la cromatografía de gases se adoptó de inmediato. En pocos años se generalizó el uso de este método para analizar casi cada tipo de compuesto orgánico. Con esta técnica se pueden separar mezclas muy complejas. Cuando se acopla con la espectrometría de masas como sistema de detección, es posible la identificación virtualmente positiva de los eluados con una muy alta sensibilidad, creando un sistema analítico muy poderoso. Hay dos clases de cromatografía de gases: cromatografía de gas sólido, que se le conoce de adsorción, y cromatografía de gas líquido, también llamado de partición. De ellas, la más importante es la cromatografía de gas líquido, GLC por sus siglas en inglés, Gas Liquid Chromatography, usada en la forma de una columna capilar. A continuación se muestra el funcionamiento sistemático de un cromatógrafo de gases. En cromatografía de gases, la muestra a analizar pasa al estado de vapor, inyectándola a un puerto calentado. El gas de la fase móvil se llama gas portador. El helio es el gas más usado, además del argón, nitrógeno e hidrógeno. Estos gases están disponibles en tanques presurizados. Se requieren reguladores de presión, calibradores y medidores de flujo para controlar la velocidad de flujo del gas. La fase estacionaria es un líquido no volátil soportado en una pared capilar con partículas sólidas inertes como la tierra de diatomeas. La muestra se inyecta rápidamente con una microjeringa hipodérmica a través de un tapón septum de goma de silicona y pasa a la columna. La separación se efectúa a medida que los componentes del vapor se equilibran con el gas portador y la fase estacionaria. La muestra se detecta automáticamente cuando sale de la columna mediante un detector cuya respuesta depende de la composición del vapor. Un inyector está formado por un bloque metálico, provisto de un sistema de calentamiento, un termostato capaz de mantener su temperatura constante y un aislamiento térmico adecuado. En el interior de este horno se encuentra alojado el sistema de inyección. En este, el gas portador previamente calentado pasa de forma continua por el sistema. La muestra es inyectada en el interior de la cámara por medio de una microjeringa de precisión a través de un diafragma perforable con capacidad de autosellado en el momento en que se retira la aguja. Una vez inyectada la muestra, esta es vaporizada de forma instantánea, mezclándose con el gas portador en una cámara de mezcla constituida de un material lo más inerte posible. La muestra, una vez vaporizada, es arrastrada rápidamente por la corriente de gas portador en dirección a la columna. Este inyector cuenta con un sistema de división de flujo a la salida de la mezcla. Los dos tipos de columnas que se usan en cromatografía de gases son las columnas empacadas y las columnas capilares. Las columnas empacadas fueron de primer tipo y se usaron durante muchos años. Las fases se seleccionan de acuerdo con su polaridad, teniendo en cuenta que lo semejante disuelve a lo semejante. Esto es, una fase estacionaria polar interactúa más con los compuestos polares y viceversa.
se debe seleccionar una fase en que el soluto tenga cierta solubilidad. Una vez que la muestra llega a la columna cromatográfica, esta va a comenzar a sufrir una separación según la polaridad de cada una de las partículas que componen a esta muestra, adhiriéndose a la columna cromatográfica. Conforme pasa la fase móvil, van a ir eluyendo cada uno de los componentes. Por ejemplo, en este diagrama vemos que la muestra conformada por 3 tipos de partícula van a ser separadas según la polaridad de cada uno de ellos, y conforme atraviesa cada una de ellas el detector, se va registrando en el cromatograma. El detector de ionización de llama es el más usado y aplicable en cromatografía de gases. El efluente de la columna se dirige hacia una pequeña llama de aire hidrógeno. Muchos compuestos orgánicos producen iones y electrones cuando se pirolizan a temperatura de una llama de aire hidrógeno. La detección consiste en la monitorización de la corriente que se produce al captar las cargas. La recolección de los iones y electrones se consigue aplicando varios centenares de voltios entre la punta del mechero y un electrodo colector, localizado encima de la llama. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí es suficiente porque no se van a complicar con otro. Simplemente que, hemos indicado, ha quedado mucho más claro lo que yo les he explicado con la explicación que vemos en el video. Pero tengo unas preguntas porque algunos aspectos yo no los he mencionado y sí se ha dicho en el video, que me parece importante y puedo preguntarles en el examen. Tengo aquí anotado. Quiero que me digan, por favor, cuál había sido el gas más utilizado como fase móvil y además qué otros gases, aparte del más utilizado, se pueden utilizar tengo 2 preguntas, ¿ya? Como fase móvil. ¿Aquí me puede decir, por favor? El helio, doctora. Ya, muy bien, el helio, anoten, esa puede ser pregunta de examen. Pero aparte del helio, ¿qué otros gases tenemos? El etanol. No, etanol no. El etanol es para la Es cromatografía en columna. Estoy hablando de la cromatografía gaseosa. El nitrógeno. El hidrógeno y el nitrógeno, doctora. Muy bien, entonces, argón, anoten chicos, helio, primero, argón, nitrógeno e hidrógeno, muy bien, helio, argón, nitrógeno e hidrógeno, ¿ya? Entonces, esos son los utilizados. Ok, bien, vamos a otra pregunta. A ver, han indicado, como yo decía, hay 2 tipos de cromatografía, ¿no es cierto? La cromatografía gas líquida y la cromatografía gas sólida. Ahora, de estas cromatografías, ¿cuál había sido la más utilizada actualmente y qué tipo de columnas se utiliza? ¿Ya? 2 puntos al que me respondan. La cromatografía gas líquida es la que más se utiliza y es aquella que puede hacer la partición y la absorción. Ya, muy bien, Carla, muy bien, muy bien. Evidentemente, entonces, la más utilizada es la cromatografía, entonces, líquida, ¿no? Que también se conoce como cromatografía de partición gaseosa, ¿no? Está muy bien, Carla, ha respondido. Carla Amaya. Sí, Carla Maya Ramallo. Carla Amaya Ramallo. Ya, entonces muy bien, usted tiene 2 puntos a favor, ¿ya? Muy bien, entonces, eso es importante, por favor, no se olvide, que es ahora la más utilizada. Antes sí se utilizaba la cromatografía la cromatografía gaseosa, digamos gas sólido, y utilizaban columnas un poco más cortas, no, pero ahora se utiliza columnas capilares, ¿no? Que tiene más bien que, yo os he dicho, ladrillo refractario o tierra de diatomeas y pues el líquido está cubierto con como un gel, rellenando toda la columna capilar, que son columnas bastante largas, ¿no? Excelente, muy bien.
Bueno, hasta ahí sería respecto a este tipo de cromatografía. En el caso de la cromatografía de columna, solamente ustedes han visto los cuidados que hay que tener para la preparación de la columna y cómo podemos ir fraccionando, etcétera, ¿no? Es muy sencillo. Entonces, siempre en el video vemos de manera práctica, de manera más clara, cómo se lleva a cabo cada procedimiento, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar nosotros entonces con lo que viene a ser los otros tipos de cromatografía. Fíjense que les había indicado que dentro de las cromatografías tenemos la cromatografía en capa fina, la cromatografía en columna y la cromatografía gaseosa. Doctora, no está compartiendo la ya, otra vez me olvidé. Ya, mire, entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Siempre se ha visto que utilizando la cromatografía en capa fina, a veces las separaciones son largas, cuando especialmente queremos separar mayor cantidad de muestra. O también la cromatografía en columna, a veces llega a ser un poco larga, ¿no? Entonces, yo recuerdo una vez hice una cromatografía en columna, estaba 6 horas y avanzaba tan lentamente la separación. Entonces, se ha visto unas alternativas para poder agilizar la separación, ya sea en cromatografía en capa fina o en columna, ¿no? O sea, ha habido nuevas tecnologías con la finalidad de mejorar, ¿no? De mejorar entonces o agilizar la separación. Y en ese entendido se ha generado un tipo de cromatografía muy, muy interesante, que es la cromatografía centrifugadora en capa delgada. Esta cromatografía también se dice la cromatografía en cromatotrón, ¿no? ¿Por qué? Entonces, para poder explicar este tipo de cromatografía, que es una variante de la cromatografía en capa fina, vamos a ver que se basa en la fuerza centrifugadora que acelera el flujo de la fase móvil alrededor del plano circular, ¿ya? Es decir, va a utilizar una placa de vidrio redonda, por eso una cromatografía circular, ¿sí? La aplicación, aquí está el equipo, miren, aquí abajo, entonces la aplicación de la muestra se va a realizar en la parte central. Todo este sistema, nosotros colocamos, se aplica la muestra, todo ese sistema está conectado, por supuesto, a un sistema donde también automáticamente va a ir penetrando la fase móvil. Pero ¿por qué se va a acelerar el paso de la sustancia? Porque tiene un sistema de rotor. Entonces, adentro se encuentra la placa de vidrio cubierta de sílica gel, ¿ya? Cubierta de sílica gel. Entonces, va a rotar, ¿sí? Este plato, que es el primer cromatotrón, ha sido cromatón, descrito por Harrison, por el profesor Harrison, que lo voy a anotar aquí. Espérenme un segundo, vamos a anotar de color amarillo, Harrison, ¿ya? El cromatotrón de Harrison tenía una placa de vidrio redonda, Harrison, de 24 centímetros, ¿ya? De 24 centímetros, ¿no? Este es el cromatotrón de Harrison, tenía 24 centímetros. Esa es una por si acaso. Entonces, ¿quién ha diseñado el cromatotrón? Además, este cromatotrón puede ser tanto analítica como preparativa. ¿Por qué analítica? Analítica cuando nosotros separamos poca cantidad de muestra, ¿ya? Y preparativa cuando podemos separar una mayor cantidad de muestra. ¿De qué va a depender, chicos? Del grosor de la capa fina. La capa fina puede tener desde 1.2 a 4, esta capa fina que se pone en esta placa de vidrio que está dentro, puede tener de 1.2 a 4 milímetros de grosor, ¿ya? Cuanto más grueso, puedo separar mayor cantidad de muestra. De tal manera que, por ejemplo, en una capa fina de 2 milímetros de altura, nosotros podemos separar desde 50 a 500 miligramos de muestra, ¿ya? Entonces, además, este rotor
puede girar a una velocidad de 800 revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué ocurre? Va a girar, ¿no es cierto? El plato va a girar a velocidad. Al girar a velocidad, ¿qué va a hacer? Va a hacer entonces que la fase móvil avance más rápidamente a través de la sílica, ¿no? Va a avanzar más rápidamente y, por supuesto, tiene una inclinación, lo que nos va a permitir ir recogiendo las fracciones una a una, ¿no? Es excelente. Realmente, nosotros no tenemos en la facultad, pero sí yo he visto en el CTA, en tecnología, tienen este equipo muy interesante porque pues nos permite tener una separación más rápida cuando trabajamos con cantidades mayores de muestra, ¿no? Bien, eso es. Entonces, ahora vamos a ver la cromatografía flash. Ustedes recuerdan, en algún momento ha hablado en la explicación de la cromatografía en columna, en algún momento dijo, podíamos utilizar un gas para poder acelerar el paso de las sustancias a través de la columna, ¿ya? Evidentemente, a este tipo se llama cromatografía flash. Es un tipo de cromatografía en columna. La cromatografía en columna puede ser una cromatografía preparativa. ¿Por qué digo preparativa? Porque hemos indicado que vamos a trabajar con mayor cantidad de muestras. Las columnas pueden ser desde 1 centímetro de diámetro a 5 centímetros, de diámetro, 50 milímetros, ¿no? Que sería 5 centímetros. Entonces, el relleno se coloca de la misma manera como ustedes han visto en el video, que puede ser seco, y luego se agrega el solvente para que sea homogéneo, etc. Bueno, una vez que hemos preparado la columna como se debe preparar, se deja, tiene que haber mayor espacio, por supuesto. No se olviden, se coloca una arena de mar fina, se coloca la muestra, se coloca el solvente, y después agregamos una mayor cantidad de solvente después de todo el procedimiento y se agrega aire comprimido, ¿ya? Podemos utilizar aire comprimido o nitrógeno comprimido. Aquí tenemos un sistema de aire. ¿Para qué? Donde nosotros vamos a agregar aire comprimido, ¿para qué? Para hacer entonces que la fase móvil atravese más rápidamente la columna, ¿ya? Y haciendo entonces que la separación sea más rápida. Por eso se llama cromatografía flash, ¿no es cierto? Es uno de los héroes que era el más rápido, entonces pues, por eso se llama cromatografía flash, porque al hecho de agregar aire comprimido, estamos aumentando la presión en el sistema, de tal manera que en lugar de llevarse a cabo en una atmósfera de presión, puede llegar hasta 2 bares o 2 atmósferas de presión. Lo interesante es que cuando se trabaja con cantidades más grandes, la separación es lenta. En cambio, en este caso, gracias a esa presión que estamos aumentando de 2 bares, vamos a tener una separación más rápida, ¿ya? Entonces, bien interesante, podemos acelerar el proceso de separación, especialmente es muy útil cuando trabajamos con cantidades más grandes de muestra. Bien, ahora vamos a hablar de un último tipo de cromatografía, que es la cromatografía líquida de alta presión, ¿ya? Esta cromatografía muy conocida como HPLC, ¿no? HPLC también, aquí vamos a poner HPLC. ¿De dónde viene? Del inglés. High Performance Liquid Chromatograph, ¿no? Entonces, en español, cromatografía líquida de alta presión, pero todos dicen, HPLC, HPLC, ¿no? Aquí tenemos un esquema del equipo. Es un equipo de muy alta sensibilidad, sumamente costoso. Cada equipo cuesta más de $100,000. Nosotros tenemos uno en la facultad y otro que ha sido donado por medicina. Tenemos HPLCs en el laboratorio de alimentos.
donde vamos a ver entonces que nos va a permitir separar desde cantidades muy pequeñas hasta cantidades muy grandes. Puede trabajar con sustancias lábiles, con sustancias termolábiles, tiene una gran variedad, ¿no? Entonces, ¿cómo es el equipo primero? El esquema para que ustedes puedan entender. Es un tipo de, como su nombre dice, es una variante, en primer lugar, de una cromatografía en columna, ¿ya? Y por supuesto es una cromatografía líquida, porque los solventes son líquidos. La fase móvil es un líquido. La fase móvil solo puede ser líquida o puede ser gaseosa. En este caso es un líquido. Vamos a tener un sistema donde vamos a tener botellones donde están los solventes. Estos solventes van a tener una cámara de mezcla donde yo puedo decir 3 de un solvente y 1 del otro se van a mezclar y van a trabajar, van a pasar a través de una bomba donde le va a dar presión, porque no se olviden que es a alta presión, ¿ya? Entonces, tenemos un manómetro que va a definir con qué presión va a entrar el líquido. Hay un sistema de inyector donde utiliza jeringas Hamilton, se coloca la muestra y por supuesto vamos a tener 2 tipos de columnas. Primero tenemos una precolumna, que es una columna pequeñita, más gruesa, que solamente va a servir para eliminar algunas sustancias que podrían dañar la columna principal. La columna principal es esta que está empaquetada, o sea, no es de vidrio, es una columna como metálica, adentro tiene relleno, que puede ser silica gel, óxido de aluminio, Cefadex, etc. Normalmente las características también de la columna están en función de lo que queremos separar, ¿ya? Entonces, yo voy a decir, quiero separar flavonoides, voy a utilizar esta columna, o quiero separar vitamina A, tengo otra columna. Entonces, las columnas son bastante costosas. El sistema va a ser el mismo, entonces nosotros vamos a ver que esta mezcla de solventes va a ir pasando a alta presión, también puede ser desde temperatura a temperatura ambiente, o puede ir hasta 100 grados, 150 grados, puede variar la temperatura, la defino, dependiendo de qué, dependiendo qué estoy separando, ¿ya? Entonces, va a entrar por el líquido, o sea, la sustancia, juntamente con los solventes, ¿verdad? Entonces van a entrar a través de la precolumna, luego a la columna, y se van a ir separando. ¿De qué manera? De la misma manera que una cromatografía en columna, ¿no es cierto? Por absorción, por afinidad, etcétera, van a ir separándose. Estas sustancias van a pasar, al igual que la cromatografía gaseosa, a un sistema de detección que puede tener espectroscopía de masas, puede tener resonancia magnética nuclear, infrarrojo, ultravioleta, etcétera. ¿Para qué? Para que tengamos luego un cromatograma, que normalmente solo lee una computadora, y nosotros en este caso, cada curva que obtengamos va a representar a un determinado compuesto. Entonces, hay que analizar el cromatograma comparando siempre con patrones. Sí o sí, en este tipo de cromatografía de alta presión, necesitamos trabajar con patrones, ¿sí? Entonces, ese es el fundamento. Ahorita les voy a explicar algunos otros datos de las variantes de la cromatografía HPLC, y aquí les muestro el equipo, ¿no? Aquí miren, aquí están los solventes, ¿no? La mezcla de solventes. Aquí tenemos el equipo donde se van a mezclar los solventes, donde se va a definir también la presión. Este es el equipo principal. Aquí vamos a tener la precolumna y la columna, ¿sí? Y por supuesto que hay un sistema que está conectado precolumna, columna, y aquí mismo, en este mismo equipo, chicos, está el sistema de detección, ¿ya? Luego, nosotros vamos a ver directamente en la computadora nuestro cromatograma, el cual lo puedo imprimir para analizarlo con más calma, ¿no? Entonces, este es el equipo con el que contamos nosotros en la facultad y pues nos permite realmente trabajar con diferentes compuestos. Es excelente, es tan sensible como
la cromatografía gaseosa, ¿ya? Pero la cromatografía gaseosa tiene la desventaja de que no puede trabajar con sustancias termolábiles. En cambio, esta cromatografía yo puedo definir la temperatura, ¿ya? Entonces, se puede separar muestras desde microgramos, gramos o kilogramos, dependiendo qué, pero no directamente todo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Emplea columnas delgadas. Estas columnas son delgadas, las que les he mostrado. Esta es la columna principal, aquí donde estamos. Esta es la columna principal, que son columnas de 5 milímetros de diámetro, pero pueden ser también cortas, largas, dependiendo de lo que queremos separar. Eso es bastante variable. Bueno, opera desde temperatura ambiente hasta 200 grados, dependiendo también qué estoy separando. Hay sustancias que deben volatilizarse a altas temperaturas para separar mejor. Otras no, tengo que trabajar a temperatura ambiente. Esas temperaturas, esos compuestos que con la temperatura alta se pueden dañar, pueden cambiar su estructura, tengo que separar a temperatura ambiente o a temperaturas antes de los 40 grados, ¿no? Bueno, y como les había indicado, la detección vamos a realizar en un sistema monitorizado, es en este mismo equipo, que tiene diferentes sistemas de detección, repito, ultravioleta, infrarrojo, espectroscopía de masas, etcétera, que nos va a permitir luego identificar los compuestos, ¿no? Es otra variante de cromatografía en columna, ¿bien? Cromatografía en columna. Bien, hasta aquí, miren, habíamos visto los diferentes tipos de cromatografía. Después nos va a dar tiempo, quiero explicarles cómo tienen que presentar su informe del trabajo, hasta cuando les he dicho, es el sábado, ¿verdad? Entonces, me va a dar tiempo todavía, después que termine este tema, que es cortito lo que me falta ahora, les voy a explicar esa relación que hay entre metabolismo primario y metabolismo secundario para que puedan responder a unas 5 o 6 preguntas que están en el cuestionario. Y por supuesto, más adelante, ya de la semana que viene, la subsiguiente, les explicaré con detalle todo el tema de elementos de fitoquímica. Después de que termine, solo les voy a dar una orientación nada más para que ustedes puedan entender las preguntas que hice y responder, ¿ya? ¿Por qué me he adelantado un poco? Porque no quiero que normalmente este trabajo lo presentaban antes del examen, ¿no? O el día del examen, pero últimamente han indicado que no debemos recibir trabajos pues durante los exámenes. Y como el 28 comienzan los exámenes, por eso ustedes van a presentar hasta el 26. ¿Me han entendido? Bien, miren, ahora vamos a pasar a análisis por fluorescencia. A ver si hay alguien, no hay nadie en otro grupo. Vamos a ver el análisis por fluorescencia. Esto es muy interesante. A ver, ¿cuál es el fundamento del análisis por fluorescencia? Muchas sustancias, ¿sí? Y muchos metabolitos secundarios emiten luz de diferente longitud de onda, ¿ya? Cuando reciben una luz excitante, generalmente una longitud de onda menor, ¿ya? Ejemplo, luz de wolfranio o lámpara de vapor de mercurio, que va a generar luz ultravioleta. Ahora les voy a indicar en qué consiste. Esperen un segundo. Ya, miren, entonces. Aquí tenemos nuestras sustancias y aquí tenemos una longitud de onda corta, que puede ser luz ultravioleta. ¿Qué puedo utilizar como entonces, como una luz excitante? Una longitud de onda corta, luz UV. ¿Generada por qué? Por luz de wolfranio o lámpara de vapor de mercurio. Cuando esta luz llega a unas sustancias, pueden emitir luz con mayor longitud de onda, ¿no? Esta mayor longitud de onda es una luz, entonces, esta es cortita, ¿no es cierto? Corta, y van a emitir entonces luz con una mayor longitud de onda, que es la luz fluorescente.
Ahí tenemos, entonces es más larga, son ondas largas, ¿no? Esta es la luz fluorescente. Entonces, muchas sustancias tienen esa propiedad de fluorecer cuando son sometidas a la luz ultravioleta. Bien, entonces, nosotros podemos realizar un análisis cualitativo o un análisis cuantitativo, ¿no? Podemos nosotros ver algunas sustancias cuando se utiliza esta propiedad. Cuando nosotros sabemos que es una sustancia fluorescente, puedo incluso cuantificar. O simplemente puedo decir, es fluorescente. Porque hay algunos metabolitos secundarios, como muchos flavonoides y también varias antraquinonas en el grupo de los productos naturales que tienen la propiedad de fluorecer con la luz ultravioleta. Y algo importante, la intensidad de la fluorescencia está en función de la cantidad de muestra fluorescente. Cuanto más fluorescencia emita, quiere decir que tenemos mayor cantidad de sustancia fluorescente, lo que me permite que la técnica también sea cuantitativa. ¿Ya? Entonces, en el análisis cuantitativo se utiliza un equipo que se denomina fluorímetro, ¿ya? Este fluorímetro tiene una fuente de luz, ¿no? Que va a ser una fuente de luz UV, ¿ya? Una celda fotoeléctrica para medir la intensidad de la fluorescencia, y esa intensidad de la fluorescencia está en función de la concentración del producto fluorescente, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos en este esquema, ustedes están viendo, tenemos la fuente de excitación, que va a ser luz, digamos, de wolframio, vapor de mercurio. Aquí tenemos la sustancia fluorescente, entonces va a emitir luz con una mayor longitud de onda. Esa fluorescencia va a ser captada, ¿no es cierto? Y va a ser detectada. Y nosotros vamos a poder cuantificar esa cantidad de fluorescencia. Se puede cuantificar la cantidad de fluorescencia. ¿Bien? Bueno, eso es importante. Entonces, en función de la cantidad de la intensidad de la fluorescencia, puedo yo cuantificar la cantidad de sustancia que tengo fluorescente. ¿Qué tipo de metabolitos secundarios? Anoten, son los flavonoides, no todos, pero una gran cantidad de flavonoides, y también las antraquinonas, que tienen esa propiedad de fluorecer cuando son sometidos a luz ultravioleta. Anotar, ¿no? Muy bien. Finalmente tenemos la espectroscopía por resonancia magnética nuclear, que se puede utilizar, son equipos muy complicados, pero sí se utilizan mucho para determinar compuestos, por ejemplo, la escopolamina, alcaloides, en una mezcla de compuestos, ¿no? Entonces, por resonancia magnética nuclear, nosotros podemos identificar algunos alcaloides utilizando estas técnicas. Son técnicas, pues, que son manejadas por los químicos, los físicos. Lo que nosotros hacemos normalmente, mandamos la muestra y ellos analizan, ¿no? Porque el fundamento es más complejo. Lo mismo con la espectroscopía de masas, es un equipo también muy complejo que nos va a permitir cuantificar en una mezcla también compleja de sustancias, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, nos indica la bibliografía que utilizando 2 espectrofotómetros de masas en serie, podemos cuantificar cantidades muy pequeñas en mezclas complejas, ¿no? Entonces, son técnicas que cuando tenemos una cantidad de muestra, puede ser utilizada para, por ejemplo, los productos homeopáticos, ¿no? Que tienen muy, muy poca cantidad de sustancia, trazas. En estas trazas pueden ser identificadas por espectroscopía de masa, ¿ya? Muy bien, eso sería un poco respecto al tema, entonces, número 4. Ya. Con esto habríamos terminado el tema 4, y les estamos con tiempo justo para que les explique
solamente para la relación entre metabolismo primario y secundario, y no se preocupen, chicos, no es que estoy saltando, solamente les estoy dando la base para que ustedes puedan responder su cuestionario, ¿ya? Pero antes de pasar al tema 5, que es elementos de fitoquímica, porque hasta ese tema ustedes van a dar el examen, entonces quiero ver si hay alguna duda, pregunta que tengan, por favor, vamos a responder con todo gusto. No sé, Rosalía, pero creo que tenía levantada la mano desde hace rato, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor, sobre lo que acabamos de ver, cromatografía o análisis por fluorescencia? ¿Dudas, preguntas? ¿Está quedando claro toda la explicación? ¿Han entendido todo lo que hemos hablado de los tipos de cromatografía? Susi, Varinia, muy bien. Si hay gente que entiende, estoy muy contenta. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a pasar al tema. Vamos a pasar al tema 5. Como les decía, miren, el tema 5, ¿lo están viendo? Es largo. Esta primera parte es una introducción. Lo que a mí me interesa es explicarles estos esquemas, ¿ya? Voy a explicar solamente estas 4, ¿ya? Estas 4, porque en estas 4, en esas 4 diapositivas, ustedes van a encontrar la respuesta a los que les estoy preguntando en el cuestionario, ¿no? Y las otras son sencillas. De todas maneras, la definición de alcaloides, todo eso tienen en el cuestionario y pueden buscar. Lo único que necesita una explicación es esa relación que hay entre metabolismo primario y metabolismo secundario, ¿ya? Entonces, voy a explicar esta parte y no se preocupen porque después voy a volver a explicar la subsiguiente clase, que sería, a ver, ¿cuándo sería? La siguiente semana nos vemos para resolver el cuestionario de manera presencial, ¿cierto? Esperen un segundito, quiero ver cuándo sería. Bueno, a ver, tenemos el 28, hacemos la resolución del cuestionario. El 5 de mayo vamos a realizar el tema 5, porque el 12 va a ser nuestro examen. ¿Listo? El 12 es nuestro examen, ¿ya? Entonces, o el 12, sí, el 12 hemos puesto. Estamos exactamente con el tiempo. Bien, entonces, para no desordenarnos y que ustedes me entiendan bien, estamos en el tema 5, ¿ya? El tema 5, que se llama elementos de fitoquímica. Yo les he hablado mucho de los metabolitos secundarios, productos naturales, principios activos, ¿no? Entonces vamos a entender, en este tema vamos a ver, pues, qué es un metabolito secundario, ¿no? Un metabolito secundario es importante en farmacognosia, porque estos metabolitos secundarios, muchas veces, no todos por supuesto, pueden ser los principios activos de las plantas medicinales, ¿ya? Entonces, ahora, es importante que entendamos, en las plantas tenemos un metabolito, tenemos el metabolismo primario y tenemos el metabolismo secundario. El metabolismo primario y los metabolitos primarios son esenciales. Doctora, ¿Sí? perdón, seguimos viendo lo principal de los elementos fitoquímicos. Sí, no ha cambiado nada todavía. Estoy aquí nomás, no estoy dando nada más. Les estoy explicando para pasar directamente a las diapositivas de interés, ¿ya? Solamente ustedes atiendan lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Que un metabolito, entonces, primario, estábamos en metabolismo primario, que son aquellos esenciales para la vida de la planta. Las rutas metabólicas primarias, como la glucólisis, el ciclo de Krebs, son esenciales para la vida de la planta, ¿ya?
Pero a partir de esas vías metabólicas primarias, nacen unas vías metabólicas secundarias, donde se generan estos metabolitos secundarios, que no son, digamos, comunes. Sí, no todas las plantas tienen alcaloides, no todas las plantas tienen flavonoides, ¿no es cierto? Va a depender mucho de la especie, va a depender de la variedad. Y eso es lo que voy a explicar. Entonces, estaba en la diapositiva 1. ¿Ya? Quiero que me entiendan, entonces, desde aquí explicaré un poco. ¿Ya? Hemos hablado, ¿no? ¿Qué es entonces los metabolitos primarios? Ya les he explicado, están relacionados con el metabolismo esencial de la planta. Los metabolitos secundarios son aquellos que no están precisamente relacionados con el metabolismo esencial de la célula. Y lo más importante, son compuestos químicos de estructura compleja, pero de distribución restringida y característicos de fuentes botánicas específicas. Como les decía, no todas las plantas van a tener flavonoides, no todas las plantas tienen alcaloides, ¿verdad? Sino son de distribución restringida y característicos de fuentes botánicas específicas, ¿ya? Muy bien. Ahora, desde aquí vamos a explicar esa relación que hay entre metabolismo primario y metabolismo secundario, ¿no? ¿Qué entendemos por metabolismo? La palabra metabolismo significa cambio, transformación, ¿no es cierto? ¿Y qué es el metabolismo? Son las reacciones físico-químicas producidas en las plantas. Aquí tenemos el concepto de metabolismo primario y por el otro lado el metabolismo secundario. Vamos a decir que el metabolismo primario consiste en procesos bioquímicos vitales de supervivencia para las plantas y son universales. En todas las plantas hay glucólisis, en todas las plantas hay ciclo de Krebs, ¿no? Pueden ser, como les decía, la fotosíntesis, la respiración, síntesis de proteínas, la glucólisis, la síntesis de aminoácidos, son ejemplos de metabolismos primarios, ¿ya? Esos son. Por eso es importante la bioquímica, porque si no existiera el metabolismo primario, no se podría generar el metabolismo secundario. ¿Y qué es el metabolismo secundario? Son procesos químicos naturales que existen en las plantas, que las plantas los producen como un sistema de defensa o como fitorreguladores y son únicos y variables en las diferentes plantas. De ellos se obtienen, de este metabolismo secundario, se obtienen principios activos que pueden ser utilizados para la industria farmacéutica y para la industria cosmética, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué se comparte entre el metabolismo primario y el metabolismo secundario? Dice, en la biosíntesis, muchos intermediarios de las mismas rutas metabólicas, dice, van a servir, ¿para qué? Para que a partir de un intermediario, por ejemplo, del ciclo de Krebs, nazca una vía metabólica secundaria, ¿ya? Donde se va a generar un metabolito secundario. Si no existiera una vía metabólica primaria, no se podría generar la vía metabólica secundaria. Es decir, existe dependencia del metabolismo primario para el secundario. Y ahí vamos a ver este esquema que a mí me encanta, este es el más claro de todos. Miren, nosotros aquí al medio que lo he pintado de rojo, ¿sí?, se encuentran las vías metabólicas primarias. Aquí tenemos la fotosíntesis, ¿no es cierto?, donde a partir de CO2, el H2O por fotosíntesis, se va a generar glucosa. Esta glucosa
va a entrar a la glucólisis, donde la glucosa, el fosfonol piruvato, que es un componente intermediario, ¿no? Va a llegar hasta el piruvato. Hasta el piruvato, y este piruvato, este sería glucólisis, y el piruvato, por descarboxilación, va a entrar al ciclo de Krebs, va a formar acetilcoenzima. Esta acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs, donde se van a generar muchos aminoácidos, ¿ya? Estos aminoácidos son importantes, ya les voy a explicar por qué. Nos ubicamos entonces, metabolismo primario. Ahora, a partir de esta vía metabólica primaria, uno de los componentes más importantes es la acetilcoenzima, que se va a generar como un compuesto que entra al ciclo de Krebs a partir del piruvato, ¿ya? A partir del piruvato y también, bueno, por degradación de las grasas. Bueno, esta acetilcoenzima, nos vamos a ir primero a la derecha. Cuando varias acetilcoenzimas se unen, van a formar poliacetatos. Y estos poliacetatos que resultan de la acetilcoenzima va a generar compuestos fenólicos, quinonas y ácidos grasos, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, esta acetilcoenzima vía mevalonato, va a dar lugar, ¿sí? Va a dar lugar a, por ejemplo, los siguientes metabolitos secundarios: aceites esenciales, terpenos, carotenos, cardenólidos, saponinas, etcétera, ¿no? Por la vía del mevalonato, varios grupos de metabolitos secundarios se van a generar por la vía del mevalonato, teniendo como precursor primario a la acetilcoenzima. Por otra parte, miren, muchos aminoácidos, ¿sí?, van a dar lugar primero a los alcaloides, ¿ya? Entonces, por esta vía vamos a tener también los alcaloides que se sintetizan a partir de los aminoácidos alcaloides. Pero también a partir de los aminoácidos se van a generar los heterócidos cianogenéticos, que es otro grupo de metabolitos secundarios. Muy bien. Por otra parte, seguimos en la importancia que tiene la acetilcoenzima. La acetilcoenzima más la vía del siquimato o el ácido siquímico va a dar lugar a los flavonoides y a los taninos catecólicos. Entonces, por ejemplo, estos flavonoides se sintetizan como una vía mixta entre el ácido siquímico y la acetilcoenzima, ¿ya? Muy bien. Hay un minutito en mi batería. Ya. Bueno, ahora. Además, es importante indicarles que por la vía del ácido siquímico, se van a generar los cinamatos, lignanos, cumarinas, etcétera, ¿no? Y también algunos aminoácidos que van a ser los aminoácidos cíclicos, que van a dar lugar también a algunos alcaloides también cíclicos, ¿ya? Ahora, también es importante, algo, jóvenes, esta glucosa, la glucosa, especialmente la glucosa, que puede ser también la galactosa, etcétera, pueden unirse, algunos pueden unirse a los fenoles, pueden unirse a las quinonas para dar lugar a otro grupo de metabolitos que se llaman heterócidos. Los heterócidos son compuestos que están formados por azúcares y un componente, por ejemplo, como un flavonoide, o un componente como una antraquinona, ¿no? Entonces, se llaman heterócidos porque tienen un componente azucarado y un componente no azucarado, ¿ya? Entonces, lo que quiero que me entiendan, que nosotros tenemos aquí la vía metabólica primaria y tenemos las vías secundarias a los lados. Entonces, yo puedo preguntarles, ¿cuál es el precursor
primario de los aceites esenciales. ¿Cuál sería el precursor primario de un aceite esencial? A ver si me ha entendido. ¿Cuál sería el precursor primario de un aceite esencial? Tiene que estar dentro del círculo rojo. Doctora, buen día. El acetil-CoA, que va a derivar. Coenzima. Muy bien, perfecto. Acetil. Entonces, la acetilcoenzima es el precursor primario del aceite esencial, de los terpenos, de los carotenos, de las saponinas, de los cardenólidos. Y si yo les preguntara, ¿por qué vía se sintetizan los aceites esenciales? Ustedes me dirán, por la vía del... Por la vía del melabonato. Muy bien, ¿ya? Entonces, la acetilcoenzima por la vía del melabonato va a dar todos estos metabolitos secundarios. ¿Bien? Y eso es lo que, en eso consiste su informe. Es lo que la tarea que les he dado, les pregunto. Para que ustedes vean si han comprendido esa relación entre metabolismo primario y metabolismo secundario, ¿no? Entonces, les podría preguntar a qué tipo de metabolitos secundarios dan lugar los aminoácidos. Y ustedes me dirán a los... Les he explicado. ¿A qué tipo de metabolitos secundarios van a dar lugar los aminoácidos? A los alcaloides. Muy bien, a los alcaloides y a los heteróxidos cianogenéticos, ¿no? Muy bien. Ahora, además de los aceites esenciales, terpenos, etcétera, ¿a qué otro tipo de metabolitos secundarios va a dar lugar la acetilcoenzima A? Doctora, ¿Sí? pueden ser los polisacáridos que luego van a dar los fenoles, los quinonas, los ácidos grasos. Poliacetatos, muy bien, poliacetatos, no polisacáridos, poliacetatos, ¿no? Entonces, muy bien, va a dar lugar por la vía de los poliacetatos, fenoles, quinonas, ácidos grasos. Y también va a aportar para la síntesis de flavonoides y taninos. ¿Está bien? ¿Ha quedado claro? ¿Bien? Vamos a explicar un poquito más. Esta es un poco más compleja pero les voy muy rápidamente porque esta es la que les va a interesar para el informe que van a para tarea. ¿Ya? Aquí estamos viendo con todo lo que les he explicado aquí, ¿no es cierto? Estamos viendo, pero con estructuras químicas. Aquí tenemos el CO2 y el agua por fotosíntesis, tenemos la glucosa, ¿no? La glucosa. La glucosa, eso han visto en bioquímica, ¿verdad? La glucosa, pueden unirse varias glucosas para dar lugar al almidón. Pero por otro lado, esta glucosa va a entrar al proceso de la glucólisis, ¿no es cierto? Va a entrar a la glucólisis hasta formar el fosfenolpiruvato y finalmente el piruvato, ¿no? Bien, aquí es importante. Este fosfenolpiruvato es un compuesto intermediario de la glucólisis que va a servir para la síntesis de un metabolito secundario. Ahora, este fosfenolpiruvato va a generar piruvato, el piruvato va a dar acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A
va a entrar al ciclo del ácido cítrico, que es este, ¿no es cierto? El ciclo del ácido cítrico. Y aquí vamos a ver, todo esto sería metabolismo primario. Ahora, este fosfonolpiruvato, en este caso, se va a unir a una eritrosa, va a dar lugar al ácido ciquímico. Este ácido ciquímico muy importante porque uniéndose también a la acetilcoenzima A va a dar flavonoides y taninos, ¿no? Por otra parte, este ácido ciquímico va a dar lugar también a algunos aminoácidos como el triptófano, la tirosina, etcétera, donde se van a generar algunos alcaloides cíclicos, ¿ya? Pero también algunos compuestos intermediarios del ácido del ciclo de Krebs van a dar lugar a algunos alcaloides, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Y vamos a ver también que esta glucosa puede ser parte, habíamos indicado, que podría ser parte de los denominados heterócidos. Y aquí tenemos la acetilcoenzima A, ¿no? Esta acetilcoenzima A muy importante, porque si bien va a dar lugar a los lípidos, ácidos grasos, etcétera, por la vía del mevalonato, que voy a explicar ahora, que es una vía muy importante, va a dar lugar a varios metabolitos secundarios, ¿ya? Fíjense entonces que si no existiera el metabolismo primario, no podría generarse los metabolitos secundarios. La vía del mevalonato es esta. Aquí la vamos a explicar de mejor manera. Miren, aquí tenemos la acetilcoenzima, que estaba como ácido acético, y lo he puesto acetilcoenzima. Esta acetilcoenzima va a generar el mevalonato o ácido mevalónico, ¿sí? Va a pasar a unirse con el pirofosfato y va a formar el pirofosfato de geranilo. Y a partir del mevalonato se va a generar el pirofosfato de geranilo, un precursor muy importante, ¿ya? Un precursor, pero este precursor ya no es primario. El único primario es la acetilcoenzima, ¿ya? El único primario es la acetilcoenzima. La vía del mevalonato, que es una vía mixta, entonces nos va a dar primero el pirofosfato de geranilo. El pirofosfato de geranilo nos va a dar un metabolito muy importante que son los monoterpenos, que están presentes en los aceites esenciales. Este pirofosfato de geranilo más 5 carbonos nos va a dar el pirofosfato de farnesilo con 15 carbonos, ¿ya? El geranilo tiene 10. Y este va a dar lugar a los sesquiterpenos, otro grupo de metabolitos que están presentes en los aceites esenciales, que está en el jengibre, que está en la manzanilla, etc. Ahora, este pirofosfato de farnesilo, adicionando 5 carbonos más, nos va a dar el compuesto denominado pirofosfato de geranilo, con 20 carbonos. Este pirofosfato de geranil, nos va a dar entonces primero los diterpenos, que es otro grupo de metabolitos secundarios, entonces, que también tiene 20 carbonos, aceites esenciales. Ahora, este pirofosfato de geranilo de 20 carbonos, por dimerización, es decir, cuando se unen dos pirofosfatos de geranilo, nos va a dar un grupo de carotenoides que están presentes en la zanahoria, están presentes en los pimentones, etcétera, ¿no? Un grupo de metabolitos secundarios denominados carotenoides. Ahora, este pirofosfato de farnesilo, ¿no? De 15 carbonos, por dimerización, va a dar lugar al escualeno. El escualeno va a dar lugar a un triterpeno, ¿ya? Y este triterpeno va a dar lugar a los esteroides. ¿Qué esteroides tenemos acá? 2. ¿Ya? Tenemos 2 esteroides. Las saponinas, ¿no? Las saponinas o sapogeninas, así no las voy a poner porque no puedo escribir bien con mouse, saponinas y los cardenólidos, ¿no? Y los cardenólidos. Miren, entonces aquí tendríamos cardenólidos.
¿Ya? Aquí tendríamos entonces saponinas, cardenólidos, carotenoides, sesquiterpenos, monoterpenos, diterpenos por la vía del mevalonato. ¿Ya? ¿A partir de qué metabolito secundario? La acetilcoenzima. Bien, entonces, esta sería la explicación que hay entre metabolismos. Entonces, esto es un poco más complejo tal vez para ustedes, no sé si lo entienden bien, pero esto está muy claro para poder entender. Ustedes viendo este esquema y viendo este otro, van a poder responder todas las preguntas referidas, ¿no? Referidas a la relación entre metabolismo primario y metabolismo secundario. Y otros conceptos que aquí los tienen, pero ustedes también revisen bibliografía de alcaloides, etcétera, están también en estas diapositivas. ¿Bien? No sé si me han entendido, ha quedado claro, quieren alguna otra explicación, algo más que quieran saber sobre esta parte del tema número 5. ¿Alguna duda? Doctora, yo Sí, tengo una duda. sí. Entonces, después de que entra el ciclo de Krebs, la acetilcoenzima sí. nos va a generar aminoácidos y estos van a dar lugar no solo a los alcaloides, sino también a los heterócidos cianogenéticos. Ya, eso era mi duda, doctora. Está bien. Miren, en el ciclo de Krebs nosotros vamos a tener diferentes componentes, ¿no? En el ciclo de Krebs vamos a tener el oxalato, vamos a tener alfa-cetoglutarato, etcétera, vamos a tener citrato, diferentes compuestos que en el ciclo de Krebs que van a ser intermediarios de los aminoácidos, ¿no? Y esos aminoácidos, ¿sí?, se convierten en precursores de alcaloides y precursores de los heterócidos cianogenéticos. Pero también estos, por otra vía vamos a tener otro tipo de aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos cíclicos que van a venir por la vía del ciquimato, van a dar aminoácidos y nos van a dar lugar a algunos alcaloides cíclicos. ¿Ya? Generalmente por la vía del ácido cítrico van a venir los alcaloides no cíclicos, ya que tienen nitrógeno, pero que el nitrógeno no es parte del ciclo. Y por la vía del ciquimato, como se había mostrado en esta diapositiva, ¿no?, por la vía del ácido ciquímico, vamos a tener algunos, donde se une el ácido ciquímico con el ácido antanílico, etcétera, va a generar triptófano, fenilalanina, tirosina, dando lugar a algunos alcaloides cíclicos, ¿ya? Pero también a partir, aquí miren, está el ciclo del ácido cítrico. Como intermediarios del ácido cíclico, varios compuestos del ácido cíclico forman aminoácidos. Y esos aminoácidos van a dar lugar entonces a los alcaloides. Y también van a dar lugar, me preguntabas, a los heterócidos cianogenéticos. Y también a los glucosinolatos, pero ya no lo he escrito, ¿no?, porque no se preguntaba también. Pero también van a dar a los heterócidos cianogenéticos y a los glucosinolatos. Bien, eso sería. ¿Alguna otra duda que tengan, por favor? Es importante que entiendan bien para responder sus ejercicios. Esta aula vamos a cerrar nomás, ¿sí? Porque no tiene sentido. No hay nadie. Ya, bien. A ver, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Ha quedado claro para ustedes, por favor? Esta explicación la he hecho un poco rápida porque es solamente para que puedan responder a unas 5 preguntas que tenemos en el cuestionario. La otra clase, la subsiguiente, estaríamos avanzando todo el tema número 5, ¿no? Que hasta el tema 5 es el primer parcial. ¿Ha quedado claro, jóvenes? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, bueno, quedaremos ahí y
Si no hay dudas, preguntas, pues ya va a ser y 20. Para que... Sí, dime, Alejandra. Es respecto al cuestionario, doctora, y tenemos justamente, no sé si se podría aceptar un miembro más en el grupo que es de 7 personas máximo, pero la otra persona que quedó sueltita y entonces, y como No, no hay 8 mucho no. espacio, no hay mucho en No, no, otros no. grupos de espacio, No creo y que no haya queríamos grupos, porque hay aceptarla. grupos que... No, no. 8 personas, no. He dicho 5 mínimo, máximo 7. 8 ya es demasiado. No, Que se 8 está no. quedando sin grupo la otra persona, No, doctora. seguramente, pregunten ahorita en el grupo, o sea, qué sé, ¿alguien puede aceptar, tiene 5 personas en su grupo, 6? Con seguridad, ustedes que se ven en las prácticas, que su compañera pregunte a qué grupo puede adicionarse, ¿sí? Que pregunte a qué grupo puede adicionarse, pero 8 no, de ninguna manera, no voy a aceptar 8, ¿ya? Hemos dado normas, reglas y debemos cumplirlas. Dígame, Romaldina. Doctora, buen día. Con respecto a la práctica, ¿las prácticas de esta semana van a ser presenciales? Claro, ¿por qué no tendrían que ser presenciales? No recordaba cómo iba a ser, por eso estaba Sí, sí. consultando. Ya, no, les he dado, ¿no? Incluso ustedes de qué grupo eres? Ya han hecho valoración microscópica, ¿no ve? Sí, doctora, 311. Ya, han hecho ustedes la valoración microscópica. No, ya les he indicado qué droga deben traer, ¿no ve? Y lean, o sea, no estoy haciendo la explicación teórica de esta práctica, porque hemos avanzado en el tema 2, les he explicado muy bien la obtención de extractos, ¿no? En el tema 2 les he dicho los pasos para obtención de extractos, todo eso, y está también en la guía. Entonces, directamente, porque estamos un poco retrasados, vamos a hacer esta semana, por eso les dije, deben traer también 2 frascos, ¿no? Uno para macerar y otro para filtrar. Entonces, no se olviden que tienen que traer ya su droga pulverizada. Eso es lo que les había pedido para la práctica, que vamos a hacer práctica 3, elaboración de extractos. ¿Está bien, Romaldina? Gracias, doctora, sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Doctora, para Sí, la bien. maceración, aparte vamos a traer alcohol al 70% o al 96%, o es que usted nos va a proporcionar No, estos yo les voy a líquidos. dar el alcohol. Gracias, doctora. Solo era... Sí, solamente van a traer su droga nada más, por favor, ¿ya? Mejor si la traen pulverizada porque hay que estar agitando y el trabajo va a venir después. O sea, eso es rápido, pero después hay que evaporar y la evaporación es lenta. Si es el miércoles de ustedes, por ejemplo, van a tener que el día viernes venir a evaporar. Y no nos queda otra. ¿Listo? Eso es filtrar y evaporar ese día. Y vamos a hacer grupos porque en el día tenemos que terminar de preparar los extractos. ¿Listo? Bien, si no hay más dudas, ya quedamos aquí entonces y nos vemos pues el día lunes. Estoy avisando, chicos, la clase sería presencial. Ustedes me van a subir a la plataforma hasta el sábado, pero me van a entregar presencialmente y vamos a resolver, va a ser dinámico. Entonces, a ver, tal grupo responde a la pregunta 1, 2 y 3, que no les voy a, es decir, no voy a decir que me digan de memoria, pero sí me van a responder en función de lo que han escrito. Y entonces, tienen que estar los grupos, les voy a decir, a ver, tal grupo, voy a ver, pregunta 2, 3, ¿qué tiene? Entonces, van a decir, hemos escrito esto, yo les voy a decir, está bien o está mal y vamos a ir corrigiendo. ¿Sí? Son bastantes preguntas, nos va a llevar prácticamente toda la clase. ¿Ha quedado claro? Entonces sería presencial 8:15 de la mañana en el aula donde tenemos clases, que si no me equivoco, la 53, el día lunes 28 de abril. ¿Listo? Ya, muy bien. Entonces, nos vemos en las clases prácticas, que les vaya muy bien.